Son las 6. Son las 6. Aló, hermano, ¿me escuchan? Amén. Amén, se le escucha, hermano. Es que me tomé un agua, hermano, y me puso a sudar. Entonces, oye, pero estoy sudando a chorros. Espérate que me van a poner un ventilador porque, uy, hermano. Hijo, pero póngamelo bien. En vez de llover afuera, le llovió adentro, hermano. Listo, mi hermano. Uy, nos estaba, pero derritiéndome acá. Bueno, hermanos amados. Juanquita escogió un temita, hermano, que hay, Dios. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan, hermanos? Fuerte y Sí, claro. Sí. Bueno, Malito, listo. Antes que intervenga el hermano Jair, una última preguntita para que no quede en el aire. ¿Cómo entraría en ese proceso de predestinación del Señor a base de conocer y anticipar las cosas cuando hablan de los vasos de ira y los vasos para honra, creo que es? ¿Es también en base a lo que ya él sabe o hay una decisión voluntaria del Señor? Ajá. Solamente esa duda. Ese de Romanos. Sí, Romanos capítulo 9. Sí. Bueno, el contexto de ese capítulo, ok. La elección de Israel. Ajá, sí, está hablando de, sí. Es que, hermano, mira, yo siento que hay, no sé si algún hermano más que quiera participar o preguntar. Yo siento que nosotros, la Biblia, cuando habla de predestinación, mírelo, aparece la palabra predestinó o predestinación, hay unas 6 veces en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que casi siempre está hablando es de la conformación a la imagen de Dios en el hombre. Cuando miramos la predestinación, nunca está hablando la predestinación en relación con la salvación. Mira el texto, por ejemplo, el texto más base y básico nuestro, ¿cuál es? Romanos 8. En Romanos 8, y Romanos 8 dice muy claramente que fuimos predestinados ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, hermano, yo quisiera iniciar con... Lo que pasa es que, como lo hemos dicho siempre, hermano, este es un tema que por causa del cristianismo hoy está dividido en 2 escuelas. La escuela de Calvino, pero en sí, fueron los cánones de Dor los que iniciaron el asunto de los 5 puntos calvinistas. Yo no soy calvinista, los maestros calvinistas los respeto mucho porque son de los mejores maestros que existen hoy. Tú miras el cristianismo hoy, por causa de la degradación que existe en algunos sectores, se ha entendido y visto, porque no es un secreto, que los maestros, hay un sonido por ahí, hermano, deberíamos cerrar los micrófonos. No sé quién es. No, suena algo. Ya, listo. Entonces, hermano, los maestros calvinistas son muy buenos. Miguel Núñez me parece excelente y Miguel Núñez pertenecía a los hermanos de la Asamblea, por eso entiende tanto la iglesia. Sugel Michelén es un buen maestro, MacArthur es muy cesacionista, pero es un buen maestro. Y tú los escuchas predicar a ellos y son muy buenas predicaciones. Pero, hermano, cuando llegan a los 5 puntos calvinistas, hermano, a mí, yo no puedo decirle amén a eso, hermano. Mira cómo interpretan los calvinistas esto. ¿Me ven mis gafas? ¿Ven que tengo gafas? Ok. Los calvinistas interpretan la Biblia así. Se colocan las gafas de los cánones de Dor y así leen la Biblia. ¿Se entiende lo que trato de decir? No sé. Sí, claro. O sea, sí, Amén. ellos cuando van a interpretar este tema ya van sugestionados
con el pensamiento de los cánones de Dor. Y ellos no pueden ver lo que diga la Biblia en blanco y negro porque ya tienen un preconocimiento presupuestado al momento de acercarse al texto. ¿Sí entienden entonces eso que trato de decir? ¿Sí, Cristian? Sí, claro. Sí. Ok, hermano. Ahora Ok. sí entiendo. Sí, entonces hermano, yo no puedo decirle amén a los 5 puntos calvinistas, así como Juan Carlos, que tampoco de pronto le dirá amén a algunos. Yo creo que la gracia es resistible y yo creo que la expiación no es limitada, es ilimitada, hermano. Listo, pero bueno, lo que pasa es que, Bueno, hermano, pero, entonces, hermano, sí. una interrupción y de pronto para que avance también en la introducción suya. De pronto, cuando usted menciona que los textos que se utiliza, lo que la Biblia menciona acerca de la predestinación están involucrados es con la conformación de Cristo en los creyentes, de pronto no estoy como tan de acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en el texto que ahorita acaba de mencionar Mario, vemos que aparte, y es el mismo texto que usted dice, que habla de la conformación del Hijo, de todas formas, ahí habla también de un llamamiento, de una presciencia, habla de una predestinación, de una glorificación, habla de todos los aspectos que tienen que ver con el creyente, no solamente la conformación de Cristo en el creyente, sino de cómo comienza. Y ese comienzo está basado en esa, no solamente llamamiento, sino también predestinación, basada esa predestinación en esa presencia. O sea, sí veo que una gente salvación también, o sea, incluye en el tema de la salvación también. Que sí. ¿Por qué me refiero yo a este lenguaje, amados hermanos? Porque para nosotros poder hablar de la predestinación debemos partir desde el punto mismo de la creación. Lo que pasa es que hay dos cosas, hermano. La salvación, yo sé que voy a sacar chispas con lo que voy a decir, así que agárrense. La salvación no estaba en el programa inicial de Dios. Y quiero que me entiendan lo que le voy a decir. Amén. Dios no creó al hombre con el fin de salvarlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, amén, amén. El propósito de Dios lo tiene en Génesis 1:26. Hagamos al hombre. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre en el 1:26, Dios no está en ese momento que crea al hombre que no tenía pecado, ya tenía el plan, pero Dios cuando nos muestra que crea al hombre, su corazón estaba a hacer a toda la humanidad conforme al Hijo de Dios. Amén. Entonces, si hablamos, pues que lo que pasa es que podemos hablar de la predestinación, digámoslo, en dos aspectos. El Romanos 8:28 solamente habla de la conformación a la imagen del Hijo de Dios, pero el Romanos 8:29 sí habla de todos los procesos. Si usted lo mira, habla de los dos procesos. Sí, sí. En cambio, entonces, ¿por qué me estoy yendo primeramente a Génesis 1:26? Porque el lenguaje de Pablo en Romanos 8:28 es el 8:29 es el mismo lenguaje de Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, Dios incluyó a toda la humanidad en ese proceso, hermano. ¿Sí me entiendes? Dios quería que todos los hombres que iban a nacer de Adán, toda la humanidad tuviera la imagen del Hijo. Toda la humanidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El plan de la escogencia, cuando nosotros miramos la escogencia, casi siempre, hermano, la escogencia en Cristo para aplicación de la obra redentora está relacionada con la pérdida. O sea, está relacionada con la caída del hombre. ¿Sí lo entendemos así? Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando hablamos de predestinación en cuanto a escogencia, es que ver con la caída del hombre. Porque el Padre escogió... Perdón, le interrumpo. Por eso yo al principio yo estaba mencionando en los primeros 20 minutos cómo Dios en su amor y en su pretensión, en su querer, Él tuvo un plan y dentro de ese plan, planes. Y por eso mencionaba yo de cómo esos
planes, a pesar de la libertad que dio, esos planes de todas formas Él los lleva a cabo por causa de su soberanía, como hablaba nuestro hermano Uriel. Entonces, dentro de esos planes muchas veces que fueron frustrados y están siendo frustrados aún todavía en el día de hoy, vemos como de todas maneras Dios, previendo estas circunstancias, Él anticipa también una salida de escape, digámoslo así. Hermano, Por perdóneme la ejemplo, en el caso, interrupción. por ejemplo, de la caída, como dice. ¿Cómo? ¿Sí? No, no, termina, hermano. Como el hermano ahorita estaba mencionando, que en el caso, por ejemplo, del pecado, de nuestra predestinación para salvación, estoy muy de acuerdo porque obviamente cuando el Señor hizo al ser humano, saquemos por un momento a los ángeles, pero en el caso de los seres humanos, Dios nos hizo de una manera perfecta, queriendo y pretendiendo, y el diseño fue hecho para que hubiera una perfección en el 100%, o sea, que ese Edén, digámoslo así, fuera sido perpetuado, o sea, desde el comienzo del ser humano hecho a una perfección que dentro de esa perfección el Señor ve la capacidad para que llegue a un final, a una, no pretendiendo el Señor crear al hombre para que en esa debilidad o en esa libre albedrío él caiga, ¿sí? Y después llegue a salvarlo, sino más bien en el sentido de que él, en su sabiduría y previo conocimiento y también en su perfección, hizo todo para que funcionara adecuado. Él en medio de esas circunstancias, ¿sí? Deja que las cosas sigan corriendo el curso, o sea, no interviene, digámoslo así de alguna manera, en algunas circunstancias para que las cosas sucedan, aunque ese no era su propósito, por ejemplo, en el caso de la caída del hombre, entonces deja que suceda, pero al mismo tiempo, entonces él se arrepiente, él tiene entonces en su misericordia una salida, muestra una manera de que pueda llegar a ser restaurado otra vez entonces. Entonces, eso es lo que veo yo, ¿no? Dentro de lo que usted está mencionando acerca del tema de que la salvación no fue diseñada por Dios desde un comienzo, teniendo en cuenta la predestinación. Entonces, en esa parte estoy muy de Bien, acuerdo con hermano. usted. ¿Iba a decir algo, hermano Cristian? Pues, hermano, me genera, bueno, comparto la decisión, pero me genera una duda que creo que cabe dentro de lo que usted está hablando. Diríamos en cierto modo que la presencia del Señor daría como a un Dios que le haría falta ser perfecto, porque tendría que estar como corrigiendo las cosas que está haciendo para No. No. o sea, daría el espacio. Lógicamente que no, porque tenemos que, si hizo todo lo que vemos y lo que no vemos, Sí, tuvo que tener un previo conocimiento demasiado amplio sí, para que esa falta sí, que se cataloga, que se ve, no fuera como un impedimento o como una limitación, sino como algo que el Señor nos permite para poder llegar a Él. sí. Mira, hermano, Dios nos dice la razón para la cual quedó al hombre, Génesis 1:26. ¿Listo? Ese es el propósito. El hombre cae, pero a Dios no lo toma por sorpresa esa caída, porque como ya explicó Juan Carlos muy claramente, Él diseñó un plan en la eternidad. Eso es muy claro. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre cae y Dios lo que hace es que lleva a cabo su plan para volver, digámoslo así, al plan original. Juan Carlos habló de un plan y de planes. El plan original es 1:26, pero como el hombre se perdió, entonces se necesita hacer un primer propósito en el plan y es recuperar al hombre y volverlo a
colocar en un estado donde pueda proyectarse la imagen de Dios más adelante. ¿Se me entiende? Entonces el plan de Dios en ningún momento se frustró y Dios no ha cambiado el plan, sigue siendo el mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora tenemos un ingrediente que no teníamos, que era el pecado, que ya Dios lo sabía y por eso hace el plan de redención, que entonces donde relacionamos mucho con el primer estadio de la predestinación, que tiene que ver con la salvación, porque la predestinación de lo que estamos hablando acá, de si escoge unos a otros no, etcétera, etcétera, hermanos, siempre nos habla de la obra de Cristo en la cruz. Entonces eso tiene que ver con la pérdida de la humanidad, con el pecado. Si el hombre no hubiera pecado, entonces el hombre hubiera tenido delante de sí la misma propuesta que el hombre tenía incluso cuando cayó. Dios le dice al hombre, ahora quiero referirme, hermanos, al punto de que hablaron del libre albedrío. Hermano, mira, cuando Dios hizo al hombre, Adán era un hombre completamente libre para poder escoger. Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, ahora el hombre se vuelve esclavo. Se vuelve esclavo del pecado, se vuelve esclavo de sí mismo, se vuelve esclavo del diablo y se vuelve esclavo del mundo. El hombre ahora no es libre para decidir. Pero cuando Cristo lo rescata, cuando la persona pasa de muerte a vida, ahora el hombre tiene cierta libertad para decidir. Tanto así, esa función fue recuperada por la obra de Jesucristo. Tanto así que Jesucristo en Lucas y en Mateo le dice a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, hermano, ese si alguno me está hablando que Dios, después de ser discípulo de Cristo, me da libertad incluso de seguirlo o no seguirlo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no va a violentar al hombre. Él quiere hacer a todo el hombre la imagen de Cristo y quiere salvar a toda la humanidad. Pero si una persona no quiere, un cristiano no quiere ser conformado a la imagen de Cristo, Dios no va a violentar su voluntad y lo voy a conformar o lo voy a conformar. No, hermano, nosotros tuvimos un debate acá, sano, en la iglesia, en la reunión con los hermanos, acerca de Filipenses 1:6, cuando dice que Dios es el que va a llevar, a final empezó una buena obra, la va a llevar, ¿cierto? Entonces, el debate, la pregunta surgió, una hermana, hermano, ¿Dios va a llevar esa buena obra al final independientemente de nosotros? Entonces la tarea fue que todos estudiamos ese versículo para ver qué podíamos entender, si esa perfección hablaba de la imagen de Cristo o era relacionado con el verso anterior acerca de la participación del evangelio. Entonces pudimos entender con los hermanos en esa comunión que Dios no va a violentar al ser humano ni al cristiano para hacerlo conforme a la imagen de Cristo. Esto tiene que ser una decisión voluntaria del hombre, hermano. ¿Listo? Entonces, quiero volver al tema de la predestinación. Hay tres palabras griegas que generalmente nos aclaran el tema. La palabra prognosis, que la tenemos en 1 de Pedro 1:2, que ya leí Juan Carlos, Vine dice que es un aspecto de la omnisciencia de Dios. El conocimiento anticipado de Dios involucra su gracia en elección, pero no anula la voluntad del hombre. Dios conoce anticipadamente el ejercicio de la fe que conlleva a la salvación. Uno. La otra palabra la tenemos en Romanos 8:29, que es antes conoció, es la palabra proginosko. Mire que la primera es prognosis, conocimiento previo. Proginosko también es conocimiento anticipado. Ahí traduce como antes conoció, 5 veces en el Nuevo Testamento. Y la última palabra, que es la palabra prorizo, que es la que se traduce como predestinó, ¿cierto? Entonces, proginosko nos habla de las personas conocidas, específicamente a las personas conocidas con antelación. Pero prorizo de Romanos 8:29, predestinó, es aquello a lo que son predestinadas las personas. ¿Son predestinadas a qué? A que sean conforme a la imagen de su Hijo. La palabra griega da a entender como si se marcara por anticipado. Entonces, hermano, en este eterno debate calvinistas, arminianos, que comenzó no con Calvino y con Arminio. Incluso Arminio era calvinista. Sí, Este claro. debate
este debate comenzó con Agustín y Pelagio. Fue donde empezó este tema. Mira, hermano, les voy a recomendar 2 de los mejores libros de este tema. Bueno, hay otro más, pero mira, del Cántico de Moisés, del hermano Gino Gianfrancesco. Ese es uno de los mejores temas que hay en cuanto a la predestinación. También pueden leer de Gino Teología, Introducción a la Teología Sistemática, donde habla de la divina elección. Otro libro muy bueno, que lo tiene un hermano que no es calvinista, el hermano Norman Glaser. Él tiene un libro que se llama Electos pero libres. Él también habla de todo este proceso de la elección. Y si no es calvinista, y si puede conseguir un libro muy bueno, se llama ¿Qué clase de amor es este? De David Hahn o David Huhn. Él presenta lo equivocado que está Calvino en la presentación de los 5 puntos. Entonces, hermanos amados, Franklin hacía una pregunta así ya. Ahorita vamos. Entonces, hermanos amados, la Biblia dice literalmente, y es un texto, o sea, ¿por qué llegamos a esto? Porque está en la Biblia. Porque no podemos pasar la Biblia de largo y no leer que aparecen textos como Efesios 1, versículo 5, que dice que nos predestinó, como Efesios 1:4, que dice que nos escogió, como Romanos capítulo 8, 29, que dice que nos predestinó, como Efesios 1:11, que dice que nos predestinó. Entonces, hermanos, como estos textos están en la Biblia, nosotros como cristianos bíblicos debemos enfrentarnos a esos textos, ¿cierto? Y debemos enfrentarnos a esos textos desde la misma escritura, no desde escuelas. Debemos enfrentarnos al texto desde la misma escritura, y la escritura misma nos va a dar luz a nosotros para poder entender si hay o no predestinación y cómo es el proceso de la predestinación. Entonces, primer pregunta a responder: ¿hay predestinación o no hay predestinación? Claro que hay. Claro que hay, porque el texto de la Biblia lo dice. Entonces ya tenemos la primera pregunta resuelta. Ahora, lo que tenemos que hacer es tratar de entender bien cómo es la predestinación para no violentar el texto, amados hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, se aplicaría ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer entonces nosotros, ¿cómo, hermano? Se aplicaría entonces prácticamente lo que sería las 5 solas, ¿no? No solamente... ¿Afectaría las 5 solas? No, que No. se aplicaría. Ah, sí, claro, sí, completamente. Las 5 solas de la Reforma, sí, claro, completamente. En eso estamos de acuerdo, amados hermanos. Claro, aplicarían las 5 solas de la Reforma. Sola fe, sola escritura, solo Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, amados hermanos, entonces, como sí existe la predestinación, en la Biblia está, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No violentar el carácter de Dios cuando hablemos de la predestinación, que ya Juan Carlos, hermano, si lo estuvieron escuchando, lo explicó muy claramente. El problema calvinista es que violenta la soberanía de Dios cuando trata de presentar la predestinación. Y dice que la predestinación es únicamente en base a soberanía. Dios es soberano. Sí, Él es soberano para hacer muchas cosas, pero en la predestinación o en la elección al previo conocimiento no se basa únicamente en la soberanía. Él se basa en la predestinación, es en la prognosis. Ya lo dijo Juan Carlos muy claramente. Esa es la base de la, digámoslo, de la elección. Ahora, hermanos, como el hombre se perdió, Dios entonces pone en marcha un plan que destinó antes de las edades, y ese plan, quiero que me entiendan esto: Dios a la humanidad entera, que iba a ser a la imagen de Cristo, la iba a hacer en Cristo, sea que haya caído o sea que no haya caído. ¿Sí me entendieron lo que traté de decir? Me voy a explicar. Dios coloca a Adán delante del árbol de la vida. ¿Listo? El árbol de la vida claramente es una referencia a nuestro Señor Jesucristo, porque habla de la vida eterna, y la vida eterna está en el Hijo. ¿Listo? Entonces ahí vemos que la imagen está relacionado con el comer del árbol de la vida, pero Adán no había caído. Entonces que miremos entonces ahí que está relacionado con Cristo, con estar en Cristo. Adán, entonces, si
hubiese comido el árbol de la vida, se hubiera puesto en Cristo, que es la única manera de poder ser la imagen de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ok? Pero entonces el hombre cayó y de la misma manera, Dios lo que hace ahora es que pone al hombre en Cristo y lo elige en Cristo, pero en base al previo conocimiento o el conocimiento anticipado de todas las cosas. Dios no crea al hombre y él sabe que van a existir millones y millones de seres humanos y empieza a colocar en un saco y a sacar salvo a este, no salvo a este, salvo a este, no salvo a ese. No, eso sería un Dios arbitrario, hermano. Dios vio la elección que los hombres iban a hacer por su Hijo. Ya Juan Carlos lo explicó muy claramente. En base a esa elección nos coloca en Jesucristo. Mire, por ejemplo, el texto de Efesios, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. O sea, las bendiciones son en Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él. ¿Antes de qué? Antes de la fundación del mundo. ¿Sí ves? Mire que la escogencia sí existe, pero es en Cristo. Y la escogencia tiene que ver con el conocimiento anticipado que tiene Dios de ver el ejercicio de la fe en los hombres que los conlleva a la salvación. El que tenía primero lo desechó. ¿Cómo, hermano? Pero él... ¿Qué dijo el hermano? No lo escuché. Controversia. No, sino que están resolviendo entre los dos allá la duda. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Ah, el hermano Hermes. Es que estaba resolviendo la duda, le estaba terminando de explicar lo que estaba hablando el hermano Yair a los que están con él. Ah, ok. Sí. Amén. Bueno, hermano, entonces, podemos hablar de la predestinación en un sentido positivo y la predestinación en un sentido negativo, ¿cierto? ¿En qué se basa la predestinación en un sentido negativo? O sea, ¿cuál es la causa? Haber rechazado a Cristo. Eso lo dice muy claramente el Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿y qué dice? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es amar? Amar es un ejercicio del alma, es una decisión del yo, una decisión del alma. Entonces las personas que se van a ir para el infierno lo van a hacer por propia decisión. Dios quería que Dios quiere, todavía está en su corazón que todos los hombres se salven. Eso lo empezó diciendo un texto que colocaron como base excelente para poder entender este tema. Pero hermano, Dios sabe que no todos los hombres van a ser salvos. Y entonces, en base al conocimiento anticipado del ejercicio de la fe en los hombres, que los conlleva a la salvación, en base a eso, entonces Dios elige, ¿cierto? Entonces la predestinación, el lado negativo, tiene una causa, el rechazar a Jesucristo. Dios quiere que todos sean salvos, ¿cierto? Esa frase revela el amor de Dios para con todos los hombres. Sin embargo, las Escrituras aclaran que no todos serán salvos. ¿Por qué? Porque no todos amaron y no todos decidieron por Dios. Hermano, una de las características más preciosas que me impresiona de Dios a mí es la libertad en el amor. Mira este ejemplo. Tenemos un viejito de 80 años. Bueno, no es por hablar más de los viejitos, voy a colocar un ejemplo. Un viejito de 80 años. Tiene mucho dinero. ¿Listo? Hay una joven de 20 años y el viejito está tratando de establecer una relación sentimental con ella. Pero a la mujer no le gusta el viejito porque es muy viejito, le lleva 60 años de diferencia. Resulta que el viejito empieza a darle porque tiene mucho dinero. Un día le llega con un carro, otro día le llega con ropa, otro día le llega con un viaje internacional, etcétera, etcétera. La mujer empieza a tener cierto interés por el viejito que le da mucho dinero. Pero, ¿por qué está con el viejito? ¿Está por un amor nacido del corazón? No. Está con él porque ha sido coaccionada a través de los regalos, a través
través de las atenciones y el dinero que tiene con el viejito. Es verdadero, hermano. Hay una canción del Mundial que dice, el cariño verdadero ni se compra ni se vende, ¿sí o qué? Entonces, hermanos amados, ese amor, el amor de Dios es lo más maravilloso porque deja al hombre escoger en libertad. Si Dios hubiera querido que todo el mundo lo adorara, automáticamente no crea hombres, sino que crea robots. Pero es ahí donde se ve el mayor amor de Dios para con el hombre, dejándolo en libertad, sabiendo que le iba a doler. ¿No lo leyó Juan Carlos en Génesis 6? Y le dolió. El texto griego, el texto hebreo, no dice arrepentimiento. Le dolió en su corazón. Sintió como pesar por la decisión del hombre. A pesar entonces que eso le iba a causar dolor, Dios crea al hombre y le da libertad. Una de las mayores facultades que tenemos los seres humanos, dada por Dios. Porque así es Dios. Dios es un ser completamente libre, amados hermanos, ¿sí? El debate, entonces, detrás del debate vienen algunas minucias, como por ejemplo, entonces, la depravación total del calvinismo, ¿no? El hombre está tan depravado que no puede creer. Pero mire el texto que leyó Juan Carlos, hermano, fue muy puntual. Espero que le hayan puesto atención. Lucas 7:30. Los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon el designio de Dios. Y mire cómo dice Pablo, Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona voluntariamente rechaza y la persona voluntariamente no cree. Dios lo quiere salvar y Dios hizo lo necesario para eso, pero los hombres también pueden rechazar. Entonces, si yo le quito el libre albedrío al hombre, Dios no tiene cómo juzgar al hombre porque el hombre no es responsable. Ese es el problema con el calvinismo, que yo tengo con el calvinismo. ¿Cuál es? Le quitan la responsabilidad al hombre. Entonces, no, como Dios salva, y Dios es el que hace todo, sí, Dios salva, efectivamente, pero debe haber una participación del hombre en el ejercicio de la fe, que el hombre debe responder a la fe, a la predicación del evangelio. Entonces, si Dios le quita la responsabilidad al hombre, ¿cómo lo va a juzgar? El hombre le diría a Dios así, es que tú me escogiste para perderme. ¿Qué va a hacer Dios entonces ahí, hermanos? ¿Ah? ¿Cómo va a ser un Dios justo de esa manera? Hermanos, no sé si los hermanos pueden ir aportando porque de pronto me alargo un poquito más, pero sí me gustaría escuchar cómo los hermanos están viendo el asunto. La idea es edificarnos mutuamente. Veo pantallas, las hijas de la hermana Raquel, al hermano José, al hermano Joel. El hermano Memo quiere hablar. Hermano Jair, por Amén. tiempo que usted me comentó, alcanzamos a hacer un último apertura. Hermanito, yo puedo ir hasta las 6, hermano. Podemos terminemos este y Sí. sacamos uno nuevo a ver hasta dónde ponemos. Hermano, lo más importante es la participación con la palabra, sumando la palabra y ciñéndonos a lo que la palabra dice para no nosotros poder, digamos, conectar la palabra con nuestros pensamientos personales. Ya cierro y vuelvo y abro, hermanos. Entonces quedaría el hermano Memo como primer... Como, Sí. como abriendo los comentarios. Ajá. Amén, Bien. hermano. Listo.